¿Alguna vez te has sentido perdido en el metro de la Ciudad de México? Tal vez no seas la única persona. Existen muchas historias sobre gente que, de repente, se pierde en las instalaciones del metro, como si llegaran a una estación diferente o que estuviera aledaña a donde normalmente ellos llegan. El día de hoy te contaremos algunas historias sobre túneles secretos en el metro de la Ciudad de México y también traemos para ti una entrevista especial con un conductor del metro de la ciudad. Esperamos que te guste. Acompáñanos. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México. El 4 de septiembre de 1969, los habitantes de la capital del país revolucionaron su forma de trasladarse. Y es que el sistema de transporte colectivo Metro abrió sus puertas para transformar la movilidad de una ciudad entera. En la actualidad, y después de más de 50 años de funcionamiento, su complejo entramado de líneas se ha expandido albergando 195 estaciones vitales para trasladar diariamente a alrededor de 4.6 millones de personas de la periferia al centro y del centro a sus casas. Sin embargo, entre el calor de los transbordos, la oscuridad de los túneles y los recorridos habituales, cientos de personas juran haber visto, escuchado o sentido cosas que simplemente se escapan de toda lógica. Remontémonos al año de 1985, cuando el Plan Maestro del Metro salió a la luz, un proyecto monumental que planeaba tener un total de 15 líneas, 274 estaciones y cubrir un trayecto de 315 kilómetros, con estaciones como Archivo de la Nación, Asturias, Loreto, Penitenciaría, Popocatépetl, San Ángel, San Simón, Salvador, Simón Bolívar y Zacatenco, espacios que hoy han quedado tan solo en el papel y en la imaginación de aquellos que soñaron con viajar más allá, ¿o no? Actualmente, hay leyendas que afirman la existencia de estaciones fantasmas ubicadas estratégicamente para ampliar el recorrido y conectar con otros túneles subterráneos. Pero, ¿qué secretos esconden estos espacios? Históricamente, México es considerado un país que defiende la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Su política exterior siempre se ha basado en los principios de no intervención y cooperación internacional, haciéndonos ver al exterior como un pueblo con vocación pacifista. Pero ¿qué pasaría si en algún momento nuestras Fuerzas Armadas necesitan actuar? ¿Existe alguna infraestructura secreta que por generaciones el gobierno de México haya tenido a resguardo? Pues desde hace varios años se tiene la creencia que más allá de 4 caminos, en esos rincones del trayecto de la línea 2, se encuentra una parada secreta llamada Estación Transmisiones Militares, al que solo tienen acceso miembros del ejército mexicano. De acuerdo con las historias en torno a esta estación, su nombre se debe a que aparentemente se encuentra ubicada debajo de la Escuela Militar de Transmisiones y tiene como objetivo servir como vía de acceso rápida desde el Campo Militar 1 hasta el Zócalo, en caso de necesitarlo. Cuentan que este espacio fue descubierto por un pasajero que a altas horas de la noche se quedó dormido y, víctima del cansancio, despertó en este lugar. Sin embargo, a pesar de los rumores, diversos trabajadores de este sistema colectivo niegan que alguna vez la hayan visto. Otra historia que parece sacada de una película bélica, pero muchos afirman creer en ella, es la existencia de una estación secreta debajo de la emblemática Casa Presidencial de Los Pinos. Y aunque desde el 2018 esta residencia ha sido transformada en un centro cultural abierto a todo público, los rumores continúan.
Se dice que en la época donde Miguel Alemán era el presidente de México, se mandó a construir un búnker de muros gruesos, que además tuviera la doble función de ser una ruta de escape. Su ubicación cercana con el campo Marte resultaba idónea si hablamos de servir de refugio para el presidente, pues en caso de emergencia estaría muy cerca de una zona militar estratégica, en la capital del país. Recientemente, Homero Fernández Pedraza, director del Centro Cultural Los Pinos, mencionó en una entrevista la existencia de un túnel que conectaba la habitación presidencial con el sótano de la propiedad, y de ahí hacia Chapultepec al Parque La Hormiga. Aunque no mencionó precisamente ningún búnker, esta declaración pudo haber significado la confirmación de todas esas leyendas. En efecto, existen parajes que se abren paso justo debajo de nuestros pies. Pero ¿por qué esta idea de que existan otros caminos más abajo y fuera del alcance de nuestros ojos resulta tan inquietante? En la fantasía, como Dante en la Divina Comedia, las profundidades constantemente son asociadas con el infierno o el inframundo, escenario de la oscuridad, lo desconocido, lo peligroso e incluso ha funcionado como un puente que conecta dimensiones o reinos, donde los seres más oscuros pueden alojarse. ¿Y si para viajar hay que bajar cada vez más? Una de las líneas que ha sido objeto de mayores especulaciones es la número 7, aquella que va del Rosario a Barranca del Muerto, debido a la inusual profundidad que tiene. Ubicada en una zona de alta plusvalía por su valor comercial y turístico, sus túneles tienen estaciones como Polanco, San Pedro de los Pinos y está muy bien conectada con Chapultepec, razón por la que muchos afirman fue construida con el objetivo de ser una red de seguridad secreta que conectara con refugios subterráneos para el presidente y sus conocidos magnates empresariales. En 1984, año de su inauguración, muchos argumentaban que se vivía un temor global generalizado por posibles ataques relacionados con el clima de incertidumbre por la Guerra Fría. Motivo de sobra para creer que la élite del país buscaba formas para asegurar su supervivencia en caso de que una catástrofe ocurriera. Continuemos con la exploración de estaciones secretas y avancemos varios años en el tiempo, hasta llegar a la próxima parada, la línea 12, misma que fue inaugurada el 30 de octubre del 2012 y se convirtió en la adquisición más joven de esta amplia red de transporte colectivo. Esta ruta tiene una longitud de 24 kilómetros que van de Mixcoac a Tláhuac, pero lo que muchos ignoran es que existe una réplica exacta de una de sus estaciones y no está precisamente dentro del mismo túnel. Su ubicación exacta es un anexo de la estación Zaragoza, en la línea 1, donde también se encuentra el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro. Cuentan que esta réplica es exactamente igual a una de la línea 12. Misma iconografía, misma estación de control, una taquilla, varios torniquetes y su propia línea ficticia con pequeños trenes. Y sí, como es de esperarse, su función es servir como instalaciones que muestran el funcionamiento del metro para así capacitar a los nuevos trabajadores. Incluso tienen un control de tren idéntico al real para mostrar funciones cotidianas de la operación, simular una apertura y cierre de puertas o simplemente frenar. Por si fuera poco, hay una réplica del puesto central del control, donde se puede monitorear la distribución de todos los trenes de servicio y así aprender a tomar decisiones en caso de que se requiera suspender la operación de alguna línea del metro, porque todos los que usamos el metro sabemos que siempre puede pasar algo que se salga de control. Y no lo decimos nosotros,
sino el relato de cientos de operadores que viven el día a día de hacer funcionar un transporte vivo, que conecta a millones de personas con sus destinos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién es la persona que dirige el tren en donde vas? ¿Cuál es su historia? ¿Durante cuánto tiempo ha sido conductor? ¿Qué cosas ha vivido allá abajo? En medio del calor de cientos de almas abarrotadas, máquinas que trabajan sin descanso y túneles interminables que son testigos de miles de historias, más allá de los rumores y las escalofriantes leyendas, ¿de qué cosas has sido testigo? Es por eso que hoy nos atrevemos a preguntarle a un operador que durante 25 años ha trabajado entre esos caminos de concreto. ¿Cuál es la experiencia que lo ha marcado de por vida? El nombre con el que se hace llamar es el conductor de la limusina naranja y nos relata la historia del inspector de la línea 3, conocido como Platanov. Todo comenzó en un día como cualquier otro, donde hubo un problema en la vía de la línea 3, dirección Indios Verdes, motivo por el que se detuvo el paso de los trenes en la estación La Raza. El inspector en turno, Platanov, un trabajador con mucha experiencia, responsable, corpulento y de aproximadamente 1,80 de altura, se encontraba platicando con el conductor que había sido detenido, cuando el encargado en turno le pidió que averiguara cuál era el problema. El PSC, que es el que nos controla a todos nosotros los trenes, le dijo a Platanov: ve a verificar las vías, parece que el problema está en las vías. Platanov bajó, pero un poco de tiempo después se normalizó la línea. Dieron la orden a los trenes que avanzaran. Alrededor de las 4 de la tarde, los trenes reanudaron su marcha, sin ningún contratiempo aparente, y para las 6:30 de la tarde, hora en la que los operadores se reportan para su salida, Platanov no se presentó, hecho que no pasó desapercibido y se hizo notar con un reporte por abandono de trabajo. Más o menos a las 8 en universidad hay una parte que se llama la fosa de visita, que es la que utiliza material rodante, o sea, los mecánicos de los trenes para revisarlos cuando hay alguna avería. Un tren salió por ruidos anormales y en el material rodante vio entre esas dos llantas, vio una bota y él pensó: este es el ruido normal que se oye, y con un palo jaló la bota. Pero cuán grande fue su sorpresa que no solo cayó la bota, o sea, cayó el pie completo con la bota. Inmediatamente se detuvo toda la línea y empezaron a buscar. Nadie quería mencionar lo que parecía evidente. Platanov, quien hace apenas unas horas había bajado a revisar el funcionamiento de la vía y no había reportado su salida. Empezaron a buscarlo. Fueron encontrando fragmentos porque eran 48 trenes que pasaron y aparte fueron como 3 horas de pasarle todos estos trenes a un cuerpo, lo deshizo totalmente. Ya solamente fueron encontrando pedazos de él. Ese trágico accidente marcó fuertemente a todos los compañeros que tuvieron la fortuna de trabajar con él, pero sin duda a ninguno impresionó tanto como aquel colega, auxiliar de estación, que no corrió con la misma suerte de conocerlo en persona. Ellos en ese tiempo verificaban las vías para darle paso a los trenes, al servicio para que iniciara. En este caso, el que estaba en La Raza tenía que ir de La Raza a la mitad del túnel hasta Potrero, y de La Raza hacia Tlatelolco a la mitad, para que estuvieran todos en funciones y no hubiera ningún obstáculo para iniciar el servicio. Este cuate, al llegar ahí al enlace con 5 que se puede ver perfectamente cuando vas de Potrero a La Raza, se encontró a otra persona. Le dijo quién era. Esta persona le enseñó su credencial, que era Platanov, que había venido a verificar algunos problemas que había en la línea. Estuvieron platicando y se despidieron. Posteriormente esta persona se fue a La Raza y dijo que no podía dar vías libres porque estaba una persona de transportación, que es el área donde estamos nosotros y donde pertenecía Platanov. Y el PSC le pregunta: ¿quién? Platanov. ¿Me enseñó su credencial? Sí, era trabajador del metro. ¿Me enseñó su credencial? ¿Estás seguro? Sí. Ahí quédate, no te muevas. Pensaron que estaba tomado o drogado o algo. Mandaron a vigilancia para checarlo. Ya llegaron con él y se lo llevaron a las oficinas centrales del metro. Llegando allá a las oficinas centrales del metro le volvieron a preguntar: ¿estás seguro que era Platanov el que viste? Sí, y le enseñaron una libreta con varias fotos. A ver, muéstranos quién es Platanov. Empezó a ver la de él y es este. Sí, efectivamente, es él, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Tiene 1 año que falleció. En ese momento a esta persona le dio una crisis nerviosa muy fuerte. Estuvo incapacitado aproximadamente 1 mes y medio. Al término de su incapacidad, el auxiliar regresó a sus labores en la misma área que anteriormente
se le había asignado. Sin embargo, al poco tiempo, al igual que Platonov, un día no reportó su salida. El de Potrero y el de Tlatelolco lo fueron a buscar. Lo encontraron muerto en las vías. Lo que se dice, eso sí, nadie lo puede confirmar, pero lo que se dice es que se volvió a encontrar a Platonov, pero ahora sí sabía que estaba muerto. Varios conductores cuentan que el fantasma de Platonov comenzó a aparecerse con mayor frecuencia en las cabinas, en las vías. Entre turnos sentían una presencia, parpadeaban y aquella sombra ya no estaba. Así que decidieron hacer una misa en su honor y regar agua bendita para que su alma descansara. Con el tiempo disminuyó su presencia, hasta que un día un regulador recibió una llamada inesperada. Buenas noches, por acá Platonov para reportar mi salida. Pues ¿cómo? Platonov pensó que le estaban cuenteando y le habló al regulador, al jefe de reguladores, y que le dice, oyes, ven, mira, este tipo me está diciendo que es Platonov, que está reportando su salida. No, a ver, pásamelo. El jefe de reguladores tomó el teléfono. Hola Gutiérrez, por acá Platonov para reportar mi salida. El jefe de reguladores se quedó frío. Sí era la voz de Platonov, y lo único que atinó a decir, enterado Platonov, descansa. Se cortó la llamada después de ahí y ya no se ha vuelto a aparecer. Historias como estas son el pan de cada día de los trabajadores del metro, pues declaran que la pérdida de vidas en accidentes trágicos o suicidios es algo común y están acostumbrados a vivir entre sombras y ruidos que escapan de toda lógica. Incluso en redes sociales circulan historias de usuarios de este medio de transporte que aseguran haber sido testigos de hechos paranormales, desde observar siluetas y extrañas presencias hasta subir en una estación y al querer bajar en la de su destino, aparecer justo en la misma en la que se subieron. Una de las historias más perturbadoras, compartida en la página Mitos y Leyendas, relata la historia de una persona que quiso transbordar en la estación de Tacuba, de la línea naranja a la azul, pero en el camino sintió algo diferente, fuera de lugar. Las paredes del túnel estaban más opacas y aquel piso que recorría todos los días estaba irreconocible, como si fuera una parte olvidada del metro. Relata que se comenzó a sentir mal, con una presión inusual en el pecho. Pensó en regresar, pero nada le parecía reconocible, y no le quedó más que seguir avanzando, hasta llegar a una puerta vieja, empujarla y salir a un andén de la estación Colegio Militar. Ya a salvo y en su casa, trató de darle sentido a lo que había vivido y se dio cuenta que había pasado 4 horas haciendo ese transbordo. Buscó en la web por si alguna persona había vivido lo mismo que él y, según relata, encontró que personas habían vivido experiencias similares en estaciones como Tacuba, Chabacano, Bellas Artes. Desde ese día, ya no hace ese transbordo, pues asegura que prefiere caminar a volver a pasar algo así. Hasta aquí el episodio del día de hoy. ¿Has tenido alguna situación similar durante tu recorrido en el metro de la Ciudad de México? Déjanos tus comentarios aquí y no te olvides de que cada martes estrenamos un nuevo episodio de nuestra 6ª temporada de Archivos Secretos. Yo soy José Mata y nos escuchamos en el siguiente archivo por descubrir.